Pues, Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más, mi nombre es Marco Antonio Mesa y yo soy un servidor aquí en Comunidad Conexión El Niño. Y es un privilegio ser un servidor. A veces estoy en la seguridad, a veces en oración, a veces salimos a la clínica uno. Anoche estuvimos visitando a un hermano, ¿verdad? Y motivándolo, y es una bendición ser un servidor. Amén, hermanos. Pues una vez más, bienvenidos a Iglesia Comunidad Conexión El Niño. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa de Dios? Amén. Pues sin más, vamos a orar, hermanos, para que Dios hable a nuestros corazones. Padre Dios, venimos ante su presencia en el nombre de Cristo Jesús para dar gracias por este tiempo en su presencia. Hemos sentido su Espíritu Santo a través de la alabanza, la adoración. Gracias por todas sus promesas de su palabra, y qué privilegio tan más grande tener un ejemplar de su santa bendita palabra, porque en ella encontramos todo para nuestro diario vivir. Y le pido que en esta noche use mis labios y sea el Espíritu Santo el que hable a mi vida primeramente y a cada uno de mis hermanos. Y todo esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, hemos sido confrontados, autoconfrontados por medio de la carta a los Corintios, verdad? Pablo hablando algunas cosas muy fuertes, y pienso que muchos de nosotros, y yo lo he sabido personalmente, hermanos que han sido confrontados y me lo han dicho, y verdaderamente no es el pastor, es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es viva y eficaz, y está como transformando, está renovando nuestras vidas, y es para el bien de cada uno de nosotros. Me llama la atención que en esta segunda carta a los Corintios hay varios propósitos. Tal vez el pastor Turi dijo algunos, yo veo otros, y tal vez tú veas otros propósitos por el cual segunda de Corintios fue escrito, ¿verdad? Y uno de los propósitos fue el apóstol Pablo hablar de que debemos ser generosos. En el capítulo 8 y 9 habla de la generosidad del cristiano, ¿verdad? Cómo los cristianos gentiles estaban apoyando a los cristianos judíos en Jerusalén, y no nomás a los hermanos, sino también a la iglesia. Y Pablo exhorta a todos los cristianos a que estemos atentos a las necesidades de los santos, y que debemos ser muy generosos. Otra de los propósitos por el cual el apóstol Pablo escribe segunda de Corintios es la defensa de su apostolado. Había un grupito en la iglesia que estaba dudando de su apostolado, porque tal vez, como escribía en humildad el apóstol Pablo, o tal vez su apariencia, hay referencias que hacen que el apóstol Pablo era muy bajo de estatura, tal vez peloncito, y decían, este cuate nos está hablando, en las cartas habla muy extraordinario, pero ya viéndolo en persona, como que no, dudaban de su posición como apóstol, ¿verdad? Y Pablo defiende su llamado al apostolado, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes piensan que el día de hoy hay apóstoles? Sí hay apóstoles, pero no en el sentido del grupo del Señor Jesucristo, de sus 12, porque
una, una, algo esencial para ser apóstol es que hayan estado, ¿cuál es la palabra? Aquí la traigo, que hayan presenciado sus milagros, sus manifestaciones, que hayan estado a su lado. Y el apóstol Pablo defiende eso y él dice que ciertamente sí estuvo, porque a él se le manifestó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y él pues era un perseguidor de la iglesia, en el rumbo hacia Damasco. Cayó, ¿verdad? Cayó, y quedó ciego, y luego fue con Ananías y recibió el Espíritu Santo. Pero en otras ocasiones, cuando él fue rumbo a Arabia, también el Señor se le manifestaba y le manifestó cómo debía presentar el Evangelio. Él fue, como se puede decir, un testigo ocular. Él estuvo a su lado. Ahora bien, en el libro de los Hechos, Bernabé, los padres apostólicos como Jerónimo, hay varios que tuvieron ese llamamiento a ser apóstoles. La palabra apóstol en el latín quiere decir enviado. Jesucristo fue el enviado, de ahí los apóstoles y de ahí otros que tienen ese llamamiento ministerial, como dice Efesios capítulo 4 del 9 en adelante, que a unos constituyó, ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y ¿qué más? Maestros, ¿verdad? A fin de edificar, ¿qué? A los santos para la obra del ministerio. Entonces, sí hay apóstoles, pero como en segundo término, se puede decir, porque no fueron testigos oculares del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora sí, sin más, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 2. Vamos a desglosar este capítulo versículo por versículo y vamos a ver toda la instrucción de parte del Señor. Yo doy gracias a Dios por el pastor Turi, porque noto que el pastor Turi dedica mucho tiempo, ¿verdad? A preparar sus mensajes, sus estudios, sus sermones. Y así es como debe ser un pastor, ¿verdad? Dedicado a la palabra de Dios, que pueda trazar la palabra de Dios muy bien, que esté capacitado para estar aquí enfrente. Es una gran responsabilidad, como lo he dicho, pero es una gran bendición, ¿verdad? Y veo que el pastor Turi pues es un pastor joven, pero tiene el llamamiento y está empapado de la palabra de Dios, y eso es muy bueno para él. Aparte de eso, tiene a padres espirituales que están en su contorno y lo ayudan, lo apoyan, y eso también es de gran bendición que esté sobre alguien más, porque hay muchos pastores que no tienen su pastor y hacen lo que ellos se les viene a la mente y hacen cosas a veces que no están bien. Sin más, vamos al capítulo 2 de 2 Corintios. El pastor Turi la semana pasada, obvio, habló del capítulo 1 de 2 Corintios y me llamó mucho la atención el versículo 3 y 4 de 1 Corintios, porque dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de
toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a todos los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Capítulo 1, consolación en nuestras tribulaciones, y todos nosotros hemos pasado por tribulaciones, amén. Todos hemos pasado por tribulaciones. Del capítulo 2 veo consolación también, pero de parte de Dios, el Espíritu Santo, en la restauración de un hermano, ¿verdad? Que había caído en un pecado muy grave en la iglesia, y que la iglesia de Corintio no estaba haciendo nada. Pablo escribe a la iglesia en el capítulo 5 de Primera de Corintios y le dice qué pasó, ¿verdad? Que dice: a este hombre lo tienen que separar y tiene que ser disciplinado, y si no entiende, que ese hombre sea entregado a Satanás, a fin que si acaso sea salvo en el día del Señor. Consolación, porque este hombre, vamos a ver aquí en Segunda de Corintios, que sí fue restaurado, que hubo una tristeza en él, pero para restauración. Qué bonito, ¿verdad? Restauración, consolación. El miércoles pasado, hermanos, yo fui a un velorio y a un entierro de una hermana en Cristo. Ya tenía casi 90 años. Yo la ministré por varios años, pero ya en los últimos meses ya no podía caminar ni en andadera, no podía cocinar, estaba tirada, postrada en cama con llagas en sus pompas y vivo todo, y ella ya se la pasaba gritando, gimiendo de su dolor, y en su dolor ya se mordía sus labios y ya no podía comer. Y yo iba y la consolaba, la bendecía, le decía sus virtudes y todo. Pero unos días antes del miércoles, pues yo estuve el domingo aquí en el culto, salí del culto y me sentía muy cansado, exhausto, pero el Señor me decía: ve con Berta. Y dije: oh Señor, estoy cansado. Pero hice caso y fui, porque yo 2 semanas antes había hecho una sopa con pollo, verduras, y le guardé poquita, la licué para llevársela, pero se me había olvidado. Y esa vez fui, se la llevé, le di, y literalmente, hermanos, a las horas ella murió. Pero yo sentí en mi corazón consolación, bendición, porque hice lo que el Señor me mandó. Ciertamente, hermanos, el Señor a mí me ha usado en asilos para bendecir ancianos, llevarles cosas, a veces comida. Tenía un grupo que íbamos y les lavábamos los pies, literalmente lavábamos los pies, como dice la palabra, los bendecíamos, les llevábamos su dulce, aunque nos prohibían llevar dulces, les llevábamos dulces. Y a lo que voy es esto, hermanos, que es una bendición ministrar con los dones que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? Tener misericordia. Y tal vez tú no tengas el don de misericordia, pero eso no quiere decir que no vas a mostrar misericordia. Amén. Hay muchos que tienen el don de servicio. Tal vez tú no lo tengas, pero eso no impida que tú agarres una escoba, un trapo y limpies el baño, ¿no? O el pasillo. Todos lo podemos hacer. Tal vez tú no tengas el don de evangelismo, pero Pablo le dice a Timoteo: haz la obra de evangelista. Y quiero que cambies el nombre de Timoteo y pongas tu nombre ahí, ¿verdad?
Todos hemos sido llamados a predicar el evangelio del reino. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Amén, hermanos. Qué bendición. Yo quiero instar, motivar que demos la milla extra, ¿verdad? Estamos pasando por tiempos muy difíciles y varios de los hermanos aquí de nuestra comunidad están pasando por tiempos difíciles. A veces están ausentes y no los vemos. Anoche en la reunión de varones, un varón nos dijo, porque tenemos un grupo de WhatsApp, eso no es nada. Dice, no, a mí háblame. Y ciertamente sí, ¿no? Debemos hablar o oír. ¿Qué nos cuesta? Estamos cerquitas. La mayoría de la familia en el Señor aquí en Comunidad Conexión, estamos aquí local. Debemos de ser más unidos, hermanos. Amén. Amén. Pues vamos al versículo número 1. Perdón. Viking, trabajé 35 años para Viking. Toda una vida. Y me pagaron mal al final del día. Dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. El apóstol Pablo estaba enojado, estaba agüitado con los corintios. Él quería llegar con sus lágrimas, que estaba muy enojado con ellos, pero dice, no lo voy a hacer así, porque si voy así, ¿quién es el que me va a alegrar a mí? Dice el versículo 2. Entonces él va con una actitud positiva, ¿verdad? Y va con ellos y les empieza a hablar. Dice el versículo número 2. Porque si yo contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Llega llorando y les dice y los chicotea y terminan ellos llorando también. Entonces, no va a haber resultados de su ida a ellos. Entonces él astutamente llega con gozo, ¿verdad? Como dice Nehemías 8:10, el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿verdad? Y aquí vamos a ver cómo él, por medio de tribulaciones, angustias, persecuciones, él seguía firme, él seguía con el gozo del Señor, porque es el que nos da, ¿qué? La fortaleza. Amén, hermanos. Amén. Versículo número 3. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Como todos sabemos, el apóstol Pablo, aparte de ser evangelista, misionero, maestro, pastor, él tenía un gran corazón por la fundación de sus iglesias. Por eso daba esos viajes misioneros una y otra vez para checar las iglesias cómo estaban. Y él tenía pues muchas malas noticias de la iglesia de Corintio. Y si ustedes notan cuidadosamente, hermanos, este versículo 3 da claramente una referencia que hubo otra carta aparte de primera, segunda, hubo tercera Corintios. Ahí lo está diciendo. Pero esa carta se perdió. Aún los teólogos, los eruditos hablan que sí,
hubo esa tercera y tal vez cuarta carta de Corintios, porque era una iglesia muy espiritual, entre comillas, que hablaban en lenguas, que tenían el amor, muchas cosas que hacían, pero al final del día lo hacían con una motivación equivocada. Entonces aquí vemos referencia una y otra vez y habla también de que Pablo los quería ver bien para que él tenga el gozo del Señor, ¿verdad? Y es verdaderamente lo que fortalecía al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, wow, de que pasó pruebas, tribulaciones, angustias, persecuciones como ningún otro apóstol. Pero él seguía adelante, él seguía adelante. Lo que me gusta mucho del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo no trabajaba, no servía al Señor solo. Él siempre tenía a su equipo, ¿verdad? Porque antes de eso había mandado a Tito a ver cómo estaban las cosas en Corintio. Tenía a Timoteo, tenía a Epafrodito, Filemón, a Silas, a Bernabé, aunque hubo división, pero una división para el bien, ¿verdad? Entre Bernabé y Pablo en su tercer viaje misionero, que Bernabé quería llevar a su pariente Marcos y Pablo dijo no, él no, porque él desertó, él no hizo buen trabajo y yo no quiero. Y ahí hubo un conflicto y hubo división, pero al final del día esa división operó para el bien, porque Pablo y Silas le dan para este lado y predican el evangelio, y Bernabé y Marcos le dan para acá, y el evangelio que se expande más. Amén. Entonces a veces las divisiones son buenas, hermanos. Seguimos adelante, versículo 4. Porque por las muchas tribulaciones y angustias del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Una vez más ahí demostrando el apóstol Pablo el amor por su iglesia que él fundó en Corintio, ¿verdad? Y en esa área de Atenas, Macedonia, Acaya, Pablo, sus viajes misioneros, predicando el evangelio del reino, estableciendo misiones, y esas misiones se hacían iglesias y establecía el reino de Dios por toda Asia Menor. Tenía un gran amor el apóstol Pablo y eso es muy importante en la vida del creyente, ¿verdad? El amor que tenemos hacia la obra del ministerio. Y mi hermano, te voy a decir en esta tarde, noche más, ¿cómo está tu amor, verdad? Para predicar el evangelio del reino, para ministrar las necesidades de los santos. Ciertamente es muy importante porque a veces nuestro contorno nomás es yo, mi familia y un poquito más, pero como les digo, hay que dar esa milla extra, ¿verdad? Porque para eso hemos sido llamados, para servir, para apoyar. Para eso hemos sido bendecidos generosamente de parte de nuestro Padre Dios, para bendecir a los demás. No es para mí, no. Muchas veces decimos, bueno, pues si yo tuviera 1,000,000 de pesos, yo iba a dar a mi iglesia, comunidad, conexión, 100,000 pesos. Pero mi pregunta es, ¿qué estás haciendo con los 1,000 pesos que estás ganando? ¿Estás dando generosamente? Porque
tal vez no lo estás haciendo. Tal vez si Dios te bendice con mucho dinero es para tu perdición. No lo sabemos, ¿verdad? Tal vez no seas un buen administrador de los bienes porque simplemente nosotros nomás somos que administradores, mayordomos de todo lo que nuestro Padre Dios nos ha dado. Y si tú eres un buen administrador, un buen mayordomo, obvio el Señor te va a dar más. Si tú eres generoso, como te dije, el apóstol Pablo escribiendo segunda de Corintios, y aún dice que los de Macedonia, ¿cómo se dice, hermanos? Mi español es muy malo y mi inglés peor. Macedonia, amén, sí. Aún en su pobreza dice que estaban dando generosamente. Ese es el corazón que debemos de dar, ¿verdad? Que aún en lo poco lo demos, pero lo demos de todo corazón. Amén, hermanos. Amén. Seguimos adelante. ¿Qué versículo sigue? 5. Wow, aquí del 5 al 11 vamos a ver la restauración de este hermano, este cristiano que en 1 Corintios capítulo 5 estaba viviendo ¿con quién? Con su madrastra, ¿verdad? Qué tremendo. Y la iglesia de Corintios estaba muy silenciosa, muy liberal, no estaba haciendo nada, pero cuando Pablo escribe, hacen caso, pero ahora estaban actuando muy severamente y sí lo habían restaurado, pero no lo querían perdonar. Y aún Pablo dice, yo aún lo perdono a ese hermano en Cristo. Créanme, hermanos, que cuando los pastores tienen que confrontar a algún músico, algún maestro de escuela dominical, alguna de las sugieres o seguridad o cualquier hermano, es bien difícil. ¿Es correcto, hermana? Sí, es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Pero lo tenemos que hacer, ¿no? Lo tenemos que hacer, pero en amor, ¿verdad? Dice el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 1 que con un espíritu de ¿qué? De mansedumbre, ¿verdad? Y doloroso y más cuando somos compas y todo. Y sabes que ahí está mi oficina, te espero en 5 minutos. Llega, confrontar, salen lágrimas a veces porque y es bueno que cuando estamos confrontando la persona caiga en ellos tristeza, como dice la palabra de Dios, pero para arrepentimiento. Esa tristeza es buena, hermanos, porque cae convicción y como que ya no hay para dónde hacerse a un lado y ya todo sale a la luz, hermanos, todo. Tengamos cuidado, ¿verdad? A veces, aún las infracciones de tráfico, ¿no? A veces llegamos al alto y miramos así y se nos olvidó mirar para arriba, ¿no? Que allá nos están viendo. Cuidado, hermanos. En todo sale a la luz. Entonces, aquí vemos una restauración de este hermano y está siendo consolado en su restauración y esa tristeza que cayó en él fue para el bien. Pero es importante saber esto, hermanos, que cuando hay una tribulación, algún pecado, algo en nuestras vidas y cae tristeza, el enemigo va a entrar y tengamos cuidado, ¿verdad? Porque muchas de las veces tendemos a ausentarnos,
a estar solos. Y allá vienen dardos de culpa, de condenación, y eso es malo, ¿verdad? En vez hacer todo lo contrario, mejor venir aquí, y aquí es la familia del Señor, aquí te vamos a motivar, aquí te vamos a ayudar, ¿verdad? En amor, pero no te aísles en tu tristeza. Como les digo, hay muchos tipos de tristezas, y a veces la tristeza es tan profunda que caen en ¿qué? Depresión, una depresión muy severa, que a veces necesitan ayuda aún médica, psicológica. Y no es malo, ¿verdad? No es pecado consultar, porque ciertamente somos humanos, y esos acontecimientos en nuestras vidas, un divorcio, la pérdida de un ser querido, traen tristeza, hermanos. Una división, muchas cosas que traen tristeza, y el enemigo es experto en traer ¿qué? En traer condenación. Tengamos cuidado, mis hermanos. Seguimos adelante, versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Le basta a este hermano, está hablando del hermano que cayó en ese incesto de estar con la madrastra, la esposa de su padre. Versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Aquí está una vez más la palabra tristeza. Entonces, aquí vemos la severidad de los corintios. Dice Pablo, perdónale. Ya fue contristado, ya se arrepintió. Hay que perdonar, consolar, levantarlo, porque si no, el enemigo lo va a seguir, ¿qué? Condenando. Yo sé, hermanos, que muchos hermanos algunos hermanos de no solamente esta congregación, de la iglesia en general, están dolidos. No vienen a la iglesia porque les pasó un acontecimiento y tal vez malinterpretaron lo que pasó, y este hermano está enojado, está frustrado y está fuera de la iglesia. El propósito de Satanás, ¿no? Hurtar, matar y destruir. Hermanos, el pecado es muy placentero, pero al final del día, ¿qué viene? Destrucción, ¿no? Tristeza. Pero hermanos, nosotros no estamos aquí para juzgar, sino para restaurar, ¿verdad? Restaurar. Me gusta mucho Comunidad Conexión, y cuando estuve en Raíces con el pastor Turiel, comentó algunos testimonios, y sí, ¿verdad? Porque hay muchos iglesias, pastores que con mano de hierro, ¿no? Están listos para castigar, están listos son duros. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Es con un espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Miren lo que dice, vamos a ir rápidamente a segunda de Timoteo capítulo 4, es unos versículos, unos capítulos más adelante. Segunda de Timoteo capítulo 4 del 1 al 2. Dice la palabra de Dios así, hablando Pablo a su discípulo Timoteo, a su hijo espiritual: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Me gustaría que Turi haya estado ahí, le iba a decir, Turi, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Yo sé que él lo hace, ¿verdad? Pero porque me lo imagino tipo Timoteo era un pastor joven, ¿verdad? Así como Turi. Y qué bonito, ¿no? Que están usando la palabra de Dios, porque hay muchas iglesias que ya no hacen esto, redarguir, instruir, exhortar, no, porque se les pueden ir, ¿no? Se les puede ir el diezmador que da 100,000 pesos semanales. Cuidado, ¿no? Mejor le hablo bonito, aunque esté haciendo sus fraudes en su empresa, donde quiera que se encuentre, pero no, hermanos, debemos de ser, presentar la palabra como es, redarguir, exhortar, ¿verdad? Y como les digo, tal vez va a causar tristeza, pero una tristeza buena para que ya no hagan eso y acomoden sus vidas para con el Señor, se pongan a cuentas con el Señor. Y dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Amén. Entonces, pues no somos perfectos, todos cometemos faltas, errores, le fallamos al Señor, pero levántate, pide perdón y no peques más. Como le dijo a la mujer adúltera, ¿no? Yo te perdono, pero ¿qué? No peques más. Amén. Seguimos adelante, mis hermanos, a versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, ya lo dije, perdón, y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El amor cubre, ¿qué, hermanos? Multitud de ¿qué? Pecados, ¿verdad? El amor. Si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, como predicaba el pastor Turi en el capítulo 13 de Primera de Corintios, si no tengo amor, y si hiciera manifestaciones y milagros y no sé qué más, pero si no hay amor, de nada sirve, ¿no? Hay predicadores que son excelentes expositores de la palabra de Dios, pero a veces a su hermano pastor de otra iglesia le tiran pedradas y lo critican y no hay amor. Entonces, aunque él tenga la doctrina bien, pero si no tiene amor, nada es, ¿no? Que Dios traiga convicción y lo entristezca para que se arrepienta. Este lugar, hermanos, es santo, ¿verdad? Ciertamente, pues todos somos santos, ¿verdad? Pero la perfección de la santidad nunca la vamos a obtener aquí en la tierra, sino hasta que lleguemos al cielo vamos a obtener la santidad perfecta. La justificación, como decía el pastor Turi en el libro de Romanos, los primeros capítulos 4 y 5, la justificación es instantánea. Justificados por fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Pero la santificación es un proceso y a veces caemos y triste y pues,
pedir perdón, levantarse y seguir adelante. Y una vez más, somos una familia, nos debemos de apoyar, nos debemos de levantar los unos a los otros y pues motivar, la motivación, el ánimo que esté aquí en la familia del Señor, porque en el siguiente versículo miren lo que hace Satanás, versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo y al que vosotros perdonáis, dice Pablo, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Está motivando a los corintios. No sean severos, es su hermano. Ya se le puso disciplina, pasó la disciplina, hubo quebrantamiento, hubo tristeza, fue restaurado, pero ustedes no lo quieren perdonar. ¿Qué onda, no? Como decimos, yo lo perdono, dice Pablo, yo lo perdono. Les está hablando fuerte a los corintios. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no perdonar, verdad? El agravio de alguien más. ¿Quiénes somos nosotros? Perdón que se me vino esto a mi mente. Yo pasé por un divorcio. Mi esposa era la líder de alabanza en Movimiento Grande por 15 años. Éramos consejeros matrimoniales y la palabra divorcio no existía en nuestro diccionario. Dedicó a los hijos al ministerio, crecieron y ella tenía estudios seculares y todo. Quiso trabajar y entró a trabajar en el Banco América acá en California. Subió rápido. Mira, wow, yo pienso que era el enemigo que tenía allá y orgullo, el orgullo a veces, ¿verdad? Oh, man, dinero, carro del año y cosas así. Y se olvidó el ministerio. Wow, tremendo, ¿verdad? Tremendo, pero gracias a Dios que hubo tristeza en ella y volvió, pero es duro para uno, hermanos, perdonar. Es duro, pero lo tenemos que hacer, no hay opción, es una ordenanza, es un mandato que perdonemos. Perdonar, hermanos. A veces es difícil, pero es necesario. Pero número uno es para nuestro bienestar, ¿verdad? Porque si no perdonamos, tenemos un veneno que nos está consumiendo acá adentro tremendamente. Ser libres. El perdón es número uno para nuestro beneficio y también para el del ofensor. Seguimos adelante, mis hermanos. Perdón, versículo, ¿en cuál estamos? ¿En el 11? Aquí es cuando habla de Satanás. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo siempre quiere causar división, conflicto, que quiere que no perdones. Ya sabemos las maquinaciones del enemigo, hermanos. Mejor estar en paz. ¿Qué dice Romanos? Estar en paz, ¿verdad? La paz. Tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo mejor. Amén, hermanitos. Seguimos adelante. Versículo 12. Aquí ya cambia un poquito de tema.
Dice el apóstol Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, se me abrió puerta en el Señor. El apóstol Pablo siempre andaba buscando que se le abran puertas en el Señor, ¿verdad? Tenía una pasión para predicar el evangelio del reino, ¿verdad? Y hay muchas formas de evangelizar, ¿verdad? La clásica casa por casa, cruzadas en los parques, cafecitos, diferentes formas de presentar el evangelio. Entonces, hermanos, no hay excusa. ¿Cómo está tu pasión, hermano, para predicar el evangelio del reino, verdad? Tal vez estás esperando una voz audible que te diga: ve. Pero el Señor ya lo dijo en su palabra, en Mateo 28:19, ¿verdad? Y hacer discípulos. Hay una misionera que estuvo muchos años fuera de su país, y ya cuando volvió y la entrevistaron y le dijeron: hiciste muchas cosas para el Señor, maravillosas, gloriosas, pero queremos saber cuál fue tu revelación, tu visión, tu sueño para ir. Dice: no, yo nomás leí la palabra y la palabra me decía ir. Así de fácil, ¿no? Ahora no todos tenemos el llamamiento para salir fuera de nuestras casas, pero sí podemos ir al vecindario, ¿no? A predicar el evangelio del reino. Así de fácil. No tenemos que ir tan lejos para ser misioneros. Tenemos a nuestros vecinos, hermanos. Ahí podemos ver tu fidelidad y tal vez te puedan enviar, pero tienes que empezar en casa, en tu Jerusalén. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero ¿qué? Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis ¿qué? Testigos en nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fin del mundo. Amén. Amén. Seguimos adelante, mis hermanos. Entonces vemos aquí en el versículo 12 que Pablo buscaba oportunidades y se dejaba fluir y trabajaba en equipo. Aquí lo vamos a ver en el versículo 13. No tuve reposo en mi espíritu, pero por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Tito era un colaborador, era parte del equipo del apóstol Pablo. Me gusta mucho cuando se hacen misiones, el establecimiento de iglesias, en ir en equipo. Porque si nomás va una parejita es muy difícil. Sí se puede, pero es más difícil. Pero si van en equipo de apoyo y unos salen, otros ministran, otros están orando, es más eficaz el establecimiento de una iglesia. Y Pablo nunca andaba solo, tenía su equipo, ¿verdad? Y es muy importante trabajar en equipo. Y tal vez tú tengas el llamamiento para salir, y qué bendición, pero prepárate. La preparación es muy importante, y que tengas la seguridad de tu llamamiento de salir. Amén, hermanos, gloria a Dios. Seguimos adelante. Espero que no los esté aburriendo. Versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo
en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hermanos, tal vez has predicado el evangelio por años y no has visto muchos resultados y te sientes fracasado, pero eso es un dardo del enemigo, porque verdaderamente eres un victorioso, porque estás tomando el reto de ir y hacer la labor de un evangelista, ¿verdad? Tú haz tu trabajo y el Espíritu Santo es el que va a convencer y el que va a contristar a la persona y se va a arrepentir. Nuestro trabajo es que presentar el evangelio, así de fácil. Y tal vez, una vez más, tal vez no sepas mucho de la palabra de Dios, pero tú le puedes decir lo que Jesucristo hizo en tu vida, ¿verdad? Y eso es muy importante. Me gusta mucho el testimonio de varios hermanos aquí. El hermano Ricardo no está aquí, también tiene un testimonio muy tremendo. Y a él lo conocían como era antes, pero cuando fue transformado, cambiado, dio una vuelta, una gira de 180 grados y ahora anda predicando el evangelio del reino y se está preparando, ¿verdad? Tal vez tenga, de que tiene un llamamiento como cada uno de nosotros y pues gloria a Dios, ¿verdad? Lástima que se nos fue aquí de nuestra comunidad, lo extrañamos mucho, pero Dios lo puede usar donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Me gustaba mucho que él, donde lo ponía el pastor Daniel, pastor Turi, él lo hacía, ¿no? Y estaba yendo a Loma Alta con un grupo y pues estaba creciendo, bautizaron y todo. Y qué maravilloso es eso, ¿verdad? Que Dios nos use. Pero algo importante, hermanos, que todo lo que hagamos, lo debemos hacer de todo corazón y con una pasión, ¿verdad? Y Dios es el que va a promover. Tal vez tú eres el que limpia los baños o estés en su seguridad o cuentes la asistencia. Hazlo con fidelidad. Y Dios va a poner en el pastor Turi, oye, este cuate es fiel. Lo voy a poner en otra posición, ¿verdad? En otra. Cuando los ancianos de la iglesia y obispos en el libro de los Hechos estaban pasando mucho tiempo en limpiar mesas y ordenar y dijo, no sé quién fue, pero dijo que pongan a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que sean los diáconos, ¿verdad? Los servidores. Y entre ellos estaba Felipe, sí. Y Felipe fue fiel en eso. Y Dios lo promovió y ya después andaba de evangelista y es el que por medio del Espíritu Santo habló a él y se fue al desierto y allá iba, pues ustedes conocen la historia, ¿verdad? Pero sabía la escritura y evangelizó al hombre de Etiopía, ¿verdad? Y él iba leyendo, ¿qué? El libro de Isaías. Y pasan ahí por un charco de agua, una laguna, qué sé yo. Y el etíope dijo, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Y le dijo ahí, si está en tu corazón, lo puedes. Y ahí lo bautizó, ¿verdad? Qué bonito. Pero fue obediente. La obediencia, la fidelidad, Dios hace lo demás. Amén, hermanos.
Amén, gloria a Dios. Seguimos adelante. Versículo 14. No, bueno, ya leí eso. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Qué bonita analogía usa aquí el apóstol Pablo. En aquellos días en Roma, cuando iban a la batalla y conquistaban y eran victoriosos, se puede decir, el concilio permitía y hacían como un día festivo y hacían un desfile y el general iba enfrente, iban sus soldados, iban sacerdotes quemando incienso y atrás iban los presos, unos que iban a ser para ser ejecutados y otros para ser liberados. Asimismo nosotros al final del día, unos seremos para vida eterna y otros para condenación eterna, ¿verdad? Qué tremendo. Y lo más triste que hay algunos que estuvieron en la iglesia, porque hermanos, la iglesia no salva. La salvación es que personal, ¿verdad? Que digan, es que yo pertenecía a Comunidad Conexión o a la iglesia bautista, presbiteriana, metodista, o ahí va la lista. No, la iglesia no salva. Es esa relación personal, ¿verdad? Es aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Es arrepentirse de nuestros pecados y dar una gira de 180 grados, ¿verdad? El que pecaba, no peque más. Amén, hermanos. ¿Estará tu nombre escrito en el libro de la vida, hermano? Solamente tú lo sabes. Tal vez a mí me puedas engañar y me digas, mi nombre está escrito. Dios lo sabe y tú. Muchos dicen, bueno, que Dios me juzgue allá. No. Aquí es, ¿no? Aquí tenemos el libre albedrío de escoger el bien o el mal, de arrepentirse o no arrepentirse, de tener una tristeza para arrepentimiento o una tristeza para decir, no, yo mejor le sigo en los placeres, yo le sigo allá, allá es más placentero, pero al final del día la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Amén. Gloria a Dios. Seguimos adelante, versículo 10. 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Está hablando ahí de lo mismo, ¿verdad? Está hablando de lo mismo, de aquellos de olor para vida. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Espero que para ti sea olor de vida para vida, porque Jesucristo da vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Amén, vida en abundancia, ¿verdad? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo
y el vivir es ganancia. Y por último, mis hermanos, dice versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Me gusta mucho, hermanos, la traducción, nueva traducción viviente, y dice así en el versículo 17 esa traducción. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Predicar con sinceridad, con amor, con pasión, porque hoy en día, hermanos, hay muchos falsos maestros, falsos pastores, y aún tienen iglesias megas y salen a nivel nacional, pero son charlatanes. Tengamos cuidado, hermano. A muchos hasta niegan la deidad de Jesucristo, ¿verdad? Muchos ya no hablan del pecado y por eso tienen iglesias megas. Y no estoy en contra de las iglesias megas. Hay muchas iglesias megas que Dios ha prosperado, ¿verdad? Pero hay unas que no, que no son del Señor, ¿verdad? Que han apostatado y enfocan mucho en la prosperidad. Y también no tengo nada en contra de la prosperidad, pero hermanos, debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo será que por añadidura, ¿verdad? Debemos, hermanos, predicar el evangelio a tiempo, fuera de tiempo, y verdaderamente estamos en tiempos de... Hermanos, les voy a pedir que nos pongamos de pie, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Maravilloso Señor y Padre Todopoderoso, venimos ante su presencia en el nombre de su Hijo Jesucristo, y le damos gracias una vez más por su palabra, porque sigue siendo viva y eficaz, Señor, y ha hablado a nuestros corazones, Padre Dios. Padre, pido, si hay alguien aquí con falta de perdón, que usted siga obrando en su vida. Pido, Señor mi Dios, que si hay alguien aquí que también se le hace difícil perdonar, que sea usted a través de cada uno de nosotros, que podamos ministrarnos en amor los unos a los otros. Padre, y esta carta sigue siendo efectiva, y aún después de 2000 años, Señor, sigue hablando a nuestras vidas, Padre Dios. Pedimos perdón porque yo sé que le fallamos a cada día, y Padre, yo pido que usted sea, a través de su Espíritu Santo, que ponga esa pasión en nuestras mentes, en nuestros corazones, a ser hombres y mujeres íntegros de su palabra, que caminemos en santidad. Padre, y si hay alguien aquí que ha sido contristado, que sea para acercarse más a usted, Señor mi Dios maravilloso. Después del servicio va a haber el grupo de hermanos de oración. Si alguien de ustedes ocupa oración, puede ciertamente estar ahí. Y también, Padre Dios, pido que usted, Señor mi Dios, siga levantando obreros para la mies, Señor. Gracias por todos los hermanos que están caminando la milla extra para
su gloria y honra, Señor mi Dios. Gracias por todo, Señor mi Dios. Usted es grande, poderoso, majestuoso, Señor. Le adoramos y le amamos porque usted nos amó primero. Gracias porque usted es el que perdona todos nuestros pecados, limpia y sana todas nuestras dolencias. Una vez más pido por mis hermanos ciertamente aquí que tienen dolencias, que tienen diferentes circunstancias en sus vidas, que están en tribulación, en angustia, en problemas, en dificultades. Padre Dios, que no se vayan de aquí sin antes acudir a los hermanos de oración y puedan ser ministrados, puedan ser liberados, puedan salir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una vez más le damos gracias por todo lo que va a hacer con mi vida y con la vida de mis hermanos, y las gracias se las damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra, amén. Reflexionemos en lo que Dios ha hablado a nuestros corazones y podamos llevar una reflexión esta tarde de qué necesitamos cambiar en nuestras vidas, qué necesitamos perdonar y a qué estamos oliendo en nuestra vida espiritual, amén. ¿Qué no oramos para ser despedidos? Señor Jesús, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel y has hablado a través de tu palabra. Sabemos que tu palabra jamás regresa vacía, sino que siempre hace un impacto en nuestros corazones, Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, que al estar allá podamos reflexionar en lo que has hablado en nuestras vidas, podamos compartir de tu amor y de tu fidelidad. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y eres fiel. Amén. ¿Por qué no recibes esta bendición de parte de Dios y extiendes tus manos? Es el número 6, 24, 25 y 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo.